Bueno, hoy vamos a tocar un tema precioso, ¿vale? Vamos a ver si realmente Jesucristo bajó o descendió a los infiernos a predicar. Eso dicen los católicos, los laicos católicos del TikTok, que Jesucristo descendió a los infiernos a predicar. Y también hay otra postura en la cual ellos afirman que Jesucristo no solo bajó a los infiernos, sino que fue azotado, golpeado, etc. Así que enseguida, en minutos, comenzamos este precioso estudio y nada, comenzamos. Yo quiero saber cuál es tu opinión, si realmente tú crees que Jesús descendió a los infiernos a predicar el Evangelio. Y eso es lo que dicen los católicos laicos del TikTok, que descendió y predicó, y esa gente que estaba en el infierno obviamente fue salva. Pero ¿realmente habrá sido tal como dicen? Otros postulan de que Jesucristo descendió al infierno y en el mismo infierno fue azotado, fue golpeado. Pero vamos a ver realmente este texto, en el cual son uno de los textos más difíciles de la Biblia, y lo vamos a comentar. No obstante, vamos a escuchar la enseñanza de Baruch en este aspecto y vamos a ir comentando y vamos a ir argumentando, profundizando un poquito más la palabra. Pero es que este tema realmente es muy interesante. Estoy preparando y nada, ya comenzamos. Muy buenas tardes, noches, queridos hermanos. Un saludo con la paz del Señor. Ven, en esta tarde, noche, vamos a hablar si realmente Yeshua bajó al infierno. He escuchado aquí en el TikTok, los católicos laicos del TikTok, ellos afirman de que Jesucristo bajó al infierno, predicó el Evangelio y sacó a esa gente, ¿vale?, del infierno. Pero vamos a ver si realmente esto es correcto. No obstante, vamos a escuchar una excelente exposición del Dr. Baruch acerca de este tema que nos va a dar luz, ¿vale? Y va a hablar muchas cosas muy profundas y nosotros también lo vamos a comparar y vamos a meditar y esto. Así que este estudio realmente va a ser de mucha bendición. Así que nada, ya estamos
Y comenzamos. La pregunta que os dejo es, ¿bajó Jesús al infierno? Esa es la pregunta. Veremos. Bendiciones, hermanos y hermanas de todas partes del mundo. Bienvenidos a otra discusión y, como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Shalom, Cristian, es bueno verte también. Baruch, esto es algo que hemos discutido antes de grabar este video, y es un tema muy importante porque existe mucho engaño, confusión y enseñanzas blasfemas en cuanto a si Yeshua o Jesús fue al infierno luego de la crucifixión y antes de la resurrección. Así que, si estás listo, Baruch, entremos de lleno en este tema tan importante. Vale, antes de que nosotros comencemos, antes que Baruch haga la exposición, no olvidemos que este texto de los espíritus encarcelados es uno de los textos más complicados de la Biblia. Hay dos posturas en la cual esto se relaciona con el Génesis 6, en el cual habla de los ángeles caídos, y otra es la postura que vamos a escuchar ahora. Pero no obstante, digo, aquí hay una muy mala interpretación, ya que los laicos católicos dicen, ¿vale? O la Iglesia Católica dice que Jesucristo descendió a los infiernos y predicó el Evangelio y sacó a esa gente de ese lugar, ¿vale? Sin embargo, otros postulan y enseñan de que Jesucristo bajó a los infiernos y fue azotado, fue golpeado, ¿vale? Y aquí estos ya, claro, tienen la imaginación más grande y prácticamente ya estaría como en cierta manera, una herejía. Pero ahora vamos a ver según el texto bíblico y vamos a comparar con la Escritura qué es realmente lo que dice y enseña el texto. Así que nada, comenzamos. Como les acabo de decir, solo quiero que des a la pantallita me gusta, quiero que compartas este mensaje con aquellas personas realmente que les interese la doctrina, ¿vale? Para mí esto es muy importante. Esto es doctrina. Yo no estoy aquí para entretener a la gente, yo no estoy para chafardear, ¿no? O hablar mal de unos. No, eso no me interesa. Aquí lo que más me interesa a mí es enseñar doctrina, enseñanza bíblica, y lastimosamente esto se aprecia muy poco. Pero yo quiero que tú, ¿vale?, me colabores, le des a la pantalla. Obviamente comparte, está en vivo. De todas maneras, todo esto siempre lo voy a subir a mi canal de YouTube, que lo podéis encontrar en el mismo TikTok. Así que nada, vamos al lío. hay mucha confusión respecto a esta cuestión. Si Jesús fue al infierno, o a dónde fue, o qué hizo después de su muerte en la cruz. El concepto de que Jesús fue al infierno después de su muerte en la cruz proviene principalmente del credo de los apóstoles, que por cierto es una enseñanza pero muy católica desde su origen, que tiene una serie de declaraciones entre las cuales dice que Él descendió a los infiernos. También hay unos pasajes de las Escrituras que, dependiendo de cómo se traduzcan, podrían malinterpretarse, y ya profundizaremos en todo esto. Algunos falsos maestros como Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Benny Hinn, Bill Johnson y muchos otros afirman que Jesús fue al infierno, y aquí es donde se torna más blasfemo. Dicen que allí fue torturado y golpeado mientras estuvo en el infierno, y como sabemos, esto es una blasfemia y una perversión de las Escrituras. Quiero decir, Baruch, antes de empezar con el versículo principal del tema, que en las Escrituras hebreas la palabra usada para describir el reino de los muertos es Seol. Simplemente significa el lugar de los muertos, o el lugar. Esto es muy interesante, ¿no? Ya entramos en materia para que nosotros realmente entendamos el lenguaje de lo que vamos a ir viendo en cada pasaje bíblico. No obstante, es evidentemente que en el Antiguo Testamento es conocido el Seol. ¿Qué es el Seol? Es el lugar donde realmente se enterraban a los muertos, ¿vale? Pero hablando del Seol, hay un pasaje muy perturbador, y también la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en la historia del rico
y el Lázaro, ¿vale? Esta historia no es una parábola. Jesús lo hubiese dicho. No obstante, cada parábola siempre hay una explicación. Pero esta historia tiene nombres propios. Pero primeramente no me quiero adelantar a los conceptos, pero vayamos a lo que el Antiguo Testamento habla del Seol, el lugar donde obviamente iban los muertos. Pero aquí hay algo muy interesante. Estoy buscando el texto, ese texto perturbador en la cual va en conformidad a lo que luego nuestro Señor Jesucristo enseñó. Números capítulo 16, versículo 32-33 dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y esto me llama la atención. ¿Cómo pudieron descender vivos al Seol? Dice aquí claramente: y ellos, con todos los que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de medio de la congregación. Ojito, este texto para mí es un texto muy revelador, muy perturbador. Aquellos que evidentemente niegan el infierno, aquellos que toman como los testigos de Jehová, como algunos aquí del TikTok, ¿vale? Que ya sabéis quiénes son, que toman este texto de Eclesiastés 9:5, 9:6 para justificar que después de la muerte nosotros ya no sabemos nada, ¿vale? Obviamente un texto fuera de su contexto, pero sin tomar estos principios y estos pasajes que hablan de el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Pero dice que ellos, dicen los hombres de Coré, descendieron al Seol vivos. No lo digo yo, lo dice el texto bíblico. Ahora, sigamos con la explicación. Si realmente Yeshua o Jesús bajó a los infiernos a predicar, como enseña el catolicismo romano, o como otros herejes dicen que Jesucristo fue golpeado en el infierno. Eso ya, digamos, eso es realmente una herejía. Pero veremos lo que dice el texto bíblico. Sigamos. Lugar de las almas o espíritus difuntos. El equivalente griego del Seol en el Nuevo Testamento es el Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento se indica que el Seol o el Hades es un lugar temporal, donde se guardan las almas mientras esperan la resurrección y el juicio final. Antes de entrar en la escritura central en la que nos enfocaremos, ¿tienes algún comentario? Sí, tengo un par de diferencias con algunos puntos aquí. Estoy de acuerdo con que el Seol era el lugar de los muertos. Antes de la resurrección del Mesías, cuando alguien moría, sin importar quién fuese, descendía al Seol. Pero cuando vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, vemos que habían dos compartimentos dentro del Seol. Wow, esto es muy interesante, ¿vale? Esto es muy interesante porque en el Antiguo Testamento el Seol solamente era el lugar donde estaban los muertos. Pero Jesús vino, ¿vale?, a decirnos que en ese lugar donde estaban los muertos había dos compartimentos, dos lugares, ¿vale? Y esto me llama la atención. Y claro, con la revelación de Jesús ya tiene mucho sentido el texto de Números, en la cual dice que descendieron vivos al Seol, ¿vale? Entonces Jesucristo nos está mostrando realmente dónde es ese lugar, cómo es ese lugar, el Seol. No olvidemos, hay dos habitaciones, dos lugares en el Seol, en el lugar de los muertos, que en el Nuevo Testamento vendría a ser el Hades, ¿vale? Son detallitos que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder entender ya el texto que va a ir explicando mucho más adelante. Así que sigamos.
Uno conocido como Hek Abraham, el seno de Abraham, Eso. y el otro es el Hades o el infierno. Hay que aclarar que no todo el Seol es... Vale, aquí habla de esos dos compartimentos. Eso enseñó Yeshua, eso enseñó nuestro Señor Jesucristo. El seno de Abraham y el infierno, ¿vale? Son dos compartimentos. Y esto no lo digo yo, no lo dice Baruch, sino el mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Hades, ni todo el Hades es Seol. Hay una división. El Mesías dijo que existe un cismo, una separación significativa entre el seno de Abraham y el infierno o el Hades. Cuando vemos en la Escritura el pasaje que dice que el Mesías descendió a las partes más bajas de la tierra, ese es un término para el Seol. Y estoy seguro que revisaremos este verso, pero él fue a ambos lugares con un propósito específico. Diré simplemente que en ninguna parte de la Biblia, y creo que estamos completamente de acuerdo en esto, es una blasfemia decir que él fue torturado o golpeado o cualquier cosa parecida. Jamás. Vale, es muy cierto, no hay ninguna referencia de que diga que Jesucristo descendió a los infiernos y él fue obviamente golpeado, azotado. Vale, esto es una muy mala interpretación del texto y ya podríamos decir que esto prácticamente no lo enseña la Escritura. Y lo que nosotros debemos de ser muy prácticos. Si la Escritura no lo enseña es porque no existe o no es así. En este sentido, Jesucristo siempre habló de dos cosas cuando él estaba entre nosotros. Habló del reino de Dios y habló del infierno. Son dos realidades que nosotros sí debemos de tomar en cuenta, ¿vale? Yo no te pido que me creas aquí, ¿vale? Mi opinión no vale, pero lo que realmente vale es lo que dice el Señor Jesús y ahora mismo estamos exponiendo las palabras de Yeshua. Así que sigamos. Soy eso en mi vida. Si alguien lo plantea o lo sugiere, sería algo nuevo para mí. Pero estás en lo cierto, es una blasfemia. No hay pasaje alguno que diga que él fue al infierno, en el sentido de ser torturado, castigado, ni nada parecido. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 de Pedro 3, que él fue allí con un motivo específico, y seguramente lo discutiremos más adelante. Correcto, gracias. Bien, Apocalipsis 20, 11 al 15 hace una clara distinción entre el Hades y el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar permanente y final de juicio. Esta parte es muy importante. Yo creo que toméis atención a la diferencia del infierno y lo que vendría a ser el lago de fuego, ¿vale? Son dos cosas muy diferentes, pero tienen una relación la una con la otra. Ahora, esa otra postulación católica que Jesucristo bajó a los infiernos y predicó a aquellas personas que estaban en el infierno, ¿para qué? Para rescatarlos, tampoco eso no está en la Biblia, porque no olvidemos lo que dice las Escrituras, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Así que esa otra interpretación del catolicismo romano tampoco es correcta porque el texto no lo enseña algo así. Así que sigamos y vamos a ver la gran diferencia entre el infierno y lo que vendría a ser el lago de fuego. Así que escuchemos a Baruch. Para los perdidos, Hades entonces es un lugar temporal. Mucha gente se refiere tanto al Hades como al lago de fuego como al infierno, y eso causa confusión. Jesús no fue a un lugar de tormento después de su muerte, pero sí fue al Hades. Sí, y debemos recordar siempre, como dijimos antes, Cristian, cuál fue la razón por la que fue allí, puesto que no fue ni para ser torturado, ni para nada que tenga que ver con eso. Él fue a proclamar la verdad. Amén, eso es muy importante. En pantalla... Wow, aquí hacemos un paréntesis, ¿vale? Y esto es muy importante. Aquí estamos entrando para entender realmente lo que dice el texto, ¿vale? El texto.
Y aquí dice claramente, según Baruch, y según lo que van a exponer más adelante, que Jesucristo no ha ido, como dicen los católicos, a evangelizar, sino a proclamar una verdad. La pregunta que debes hacerte ahora mismo es ¿de qué verdad se estaría refiriendo el texto y a qué verdad tú, digamos, yo quiero que tú pienses y a qué verdad se está refiriendo? Entonces vamos a ver aquí, primeramente vamos a hacer un plano general. Uno, que en el Sheol, en el lugar de los muertos, ¿vale? Hay dos compartimentos. Vendría a ser el seno de Abraham, uno, y el otro vendría a ser el infierno. No obstante, estos lugares son, dice, temporales. ¿Por qué? Porque vendría a ser en Apocalipsis lo que vendría a ser el lago de fuego. Así que Jesucristo descendió a el Hades, ¿vale? A proclamar la verdad. Y ahora vamos a ir entendiendo poco a poquito. Vengamos, escuchemos. Tenemos una pequeña gráfica que muestra lo que ocurría antes de Yeshua o Jesús, como lo podemos leer en el pasaje que mencionabas en Lucas 16, Baruch, en el que vamos a profundizar más adelante. Mucha gente afirma incorrectamente que ese pasaje es una parábola, pero no es una parábola. En ningún momento Yeshua menciona que esa historia es una parábola, sino... En eso totalmente de acuerdo con Baruch, ¿vale? La historia del rico y Lázaro no puede ser una parábola. ¿Por qué? Porque si tú escudriñas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, siempre Él las explicó, el significado. No olvidemos también que una parábola siempre ha sido tomada de cosas que verdaderamente son reales, ¿vale? Entonces hay una explicación. Pero sin embargo, en la historia del rico y Lázaro es totalmente una historia real. ¿Por qué? Porque lleva nombres propios. La pregunta que yo hiciera a las personas que niegan o que afirman que la historia del rico y Lázaro es una parábola, yo les he preguntado una y mil veces, entonces, ¿qué es lo que Jesús quería enseñar con esta supuesta parábola? Pero no hay ninguna explicación. Siempre se van a ir a Eclesiastés 9:6 o 9:5, si no me equivoco, en la cual hablan que cuando uno muere nada sabe. Pero si nosotros nos vamos al contexto del libro de Eclesiastés, vamos a determinar que lo que el predicador estaba diciendo era todo lo que pasa bajo el sol. Él estaba hablando desde un plano humano, desde un plano temporal. Por eso decía que hay tiempo para todo en esta vida. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para comer, tiempo para beber. Estaba hablando desde un punto de vista temporal, humanístico, para que me entiendas, ¿vale? No estaba dando una revelación espiritual para que nosotros tomamos específicamente Eclesiastés para decir que después de la muerte dejamos de existir. Ahí estaremos cometiendo un error, claro que sí. Y el error es obviamente de que, aquí está la cuestión, de que no entendemos el contexto del libro del predicador, que vendría a ser el libro del Eclesiastés. Pero sin embargo, ese versículo de Números habla que los hijos de Coré descendieron, dice, descendieron al Sheol vivos. Ojito con lo que dice, vivos. Y esto va en conformidad a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca de lo que vendría a ser la historia del rico y Lázaro. Y además va en conformidad cuando habla Apocalipsis, en las cuales veía a las almas de los que habían sido decapitados por causa del Evangelio, que ellos pedían ¿qué? Justicia. Así que Dios es un Dios no de muertos, sino Dios es un Dios de vivos. Bajo esa perspectiva,
bajo todo lo que vendría a ser las escrituras, nosotros podemos determinar los mandamientos, podemos determinar los principios, y ahora estamos aplicando estos principios para que nosotros realmente podamos entender lo que vendría a ser estos pasajes oscuros de la Biblia, ¿vale? Así que este tema es muy interesante. Si realmente Yeshua bajó al infierno a predicar el evangelio como los católicos enseñan, o como Meyer, como Copeland dice que Jesucristo fue golpeado en el infierno. Una herejía, obviamente, pero veremos realmente qué es. Y para realmente entender, es bueno que nosotros hagamos un poquito de teología. Así que vamos, sigamos escuchando. Fue una historia real. Él fue muy claro en eso. Tenemos el Hades y el Seol. Básicamente a la izquierda vemos que allí van los no creyentes para esperar el juicio. Y es un lugar de tormento. El otro lado, como ya hablamos y seguiremos hablando más adelante, es el seno de Abraham, o el paraíso, como lo define el Antiguo Testamento. Tus comentarios en cuanto a este gráfico, Baruch. Esto es muy interesante, el seno de Abraham o el paraíso. No olvidemos que cuando Jesús estaba crucificado, el ladrón, ¿no?, se arrepintió y le dijo que nosotros merecemos estar en este lugar. Pero él reconoce a Jesús y este hombre, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿No? Y le dice a Jesucristo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue? Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces podemos determinar con la historia del rico Lázaro que es el seno de Abraham vendría a ser el paraíso. Así que ves que toda la escritura se va complementando. Es solamente que nosotros sepamos, ¿vale?, ir en los lugares o pisar realmente los versículos adecuados y hacer una correcta interpretación bíblica. Así que sigamos escuchando a Baruch. ¿Crees que se ajusta a lo que existía antes de Cristo? Ciertamente ayuda a visualizarlo. Algo que agregaría es lo siguiente. Cuando alguien moría antes de la resurrección de Yeshua, descendía, como bien lo señalaste, a un lugar temporal. Dependiendo de su fe, si tenían la misma fe de Abraham, quien creía en un redentor, creía en las promesas de Dios, si tenían una fe como la de Abraham, irían al seno de Abraham. El término seno en hebreo es hek. Se refiere al área del pecho, donde se ubica el corazón. Y el corazón bíblicamente se refiere a los pensamientos. Como piensa el hombre en su corazón, dice la Escritura. Y allí esperaban por el Redentor. Los que estaban en el Hades o el infierno, que era un segundo espacio, un compartimento diferente dentro del Seol, caían allí y de una vez empezaba el tormento. No estaban esperando un juicio porque ya habían sido condenados por no haber tenido fe. Y como vemos en Lucas 16, que como bien dices no es una parábola, es un evento histórico que Yeshua nos reveló. Y Aquí hay algo interesante, ¿no?, que me llamó la atención. Él habla de la fe de Abraham, ¿vale? Entonces, y los que estaban en el infierno, ellos ya estaban condenados. Ahora, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Ahora vamos a tocar algunos textos bíblicos que en cuanto estuvo hablando, Baruch se me vino a la mente, ¿vale? Primeramente, vámonos a Juan capítulo 3, versículos 36. Juan 3:36 dice, y esto dijo nuestro Señor Jesucristo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La pregunta que seguramente me estarás haciendo, pero ¿esto qué tiene que ver con los antiguos? Ahora vamos a ver cómo se salvaron los antiguos. Porque aquí está diciendo claramente a Abraham,
¿vale? ¿Y qué es lo que realmente justificó a Abraham? No es las obras, ¿vale? Sino es la fe. Entonces, cuando vayamos a este punto, vámonos a Hebreos capítulo 11, en la cual habla de estos antiguos. Y esto, ¿por qué estoy diciéndote esto? Porque esto le va a dar una realidad o una explicación por qué Yeshua bajó al Hades. ¿A qué? A hablar de esta verdad, ¿vale? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego, por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Ya no está prácticamente diciendo lo que vendría a ser la fe verdadera, ¿vale? Porque el mundo te dice ver para creer, pero sin embargo la Biblia te dice creer sin ver. Esto es la fe genuina. Entonces la pregunta, ¿cómo se salvaron los antiguos si no conocían a Yeshua? ¿Vale? Y aquí dice claramente que por la fe Abel, dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio. Luego dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Vale? Porque ¿qué dice el versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todas estas personas, los antiguos, estarían en el seno de Abraham, o como dice en otra parte de la escritura, ellos estarían en el paraíso. Ahora, dice, por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios, dice. Luego, por la fe de Abraham, dice, Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, etcétera, etcétera. Entonces ya podemos determinar por qué nuestro Señor Jesucristo bajó al Hades a hablar de esa verdad, de esa promesa que Él vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, sigamos escuchando a Baruch. Y que apunta a su identidad como Dios, como el Hijo Divino que todo lo sabe. Él relató cómo ese hombre rico estaba allí, sufriendo y en tormento. ¿Por qué? Porque no tuvo fe. Vemos entonces que la fe es el factor decisivo, y esas personas ya estaban condenadas. Ojito lo que dice, y esto yo comparto con lo que acaba de decir, ¿no? Que el rico estaba en ese lugar de tormento. Él ya había sido condenado porque sencillamente no tenía fe, no creyó a Dios. No olvidemos que ellos tenían la Torá, ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían a los profetas, y bien sabéis que todos ellos hablaron ¿de quién? De Yeshua. Entonces el rico no tenía fe, y es por eso que ocurrió ese acontecimiento que me llama la atención, que cuando dice que Lázaro murió y vinieron los ángeles y lo recogieron, pero cuando dice el rico murió, dice que fue sepultado. Un mismo acontecimiento que vendría a ser la muerte, pero dos destinos diferentes. Uno al seno de Abraham, el paraíso, y el otro al infierno. ¿Vale? Entonces ya nos vamos en contexto de lo que realmente nos va a estar insinuando o enseñando los textos bíblicos acerca de este tema en cuestión. Sigamos. Ellas serán arrojadas más adelante en el lago de fuego.
Aprecio mucho la distinción que hiciste, que es absolutamente correcta. Hay una distinción entre el infierno, que es temporal, y el lago de fuego, que es permanente. Pero realmente es un tema semántico, ya que aquellos que están en el infierno serán arrojados, como dice Apocalipsis 20, serán arrojados en el lago de fuego. Es la misma experiencia. Seguirá siendo un lugar de tormento. Y por supuesto, en aquel día final se presentarán ante Dios, ante su trono, enfrentarán su juicio, y el veredicto será el mismo. Mucha gente tiene un concepto equivocado que analizaremos cuando leamos unos versos de Pedro. Ellos creen que después de la muerte todavía hay oportunidad, pero no es cierto. Si vas a tomar la decisión... Wow, esto es interesante, lo que acaba de decir, que algunos creen que después de la muerte hay una segunda oportunidad. De ahí apareció esta doctrina que vendría a ser el purgatorio, ¿no? Que uno debe ir a purgarse por una mala digestión, y una vez que ya esté purgadito nuevo, recién es digno de entrar al reino de los cielos. Pero prácticamente las escrituras no enseñan esta doctrina. Tampoco el texto bíblico lo insinúa, ya que prácticamente dice que después que una persona muere, viene el juicio de Dios. Así que no hay una segunda oportunidad. Así que, y esto debéis de tomar muy en cuenta. Sigamos. De aceptar el Evangelio de Jesucristo, tienes que hacerlo ahora, mientras estás vivo aquí en la tierra. Después de morir, no hay más oportunidad. Avancemos. Este es un pasaje interesante, Baruch, y muchas personas se confunden con él. Primera de Pedro 3, del 18 al 28. Porque también Cristo padeció una sola vez, muy importante, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muriendo en la carne, pero vivificado en el Espíritu, por el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales antiguamente fueron desobedientes, cuando una vez la paciencia divina esperó en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unas pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por el agua. Yo creo que esto no habla de un mensaje de redención, sino más bien de una declaración de victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. Me gustaría tu explicación aquí, Baruch, ya que incluso ayer estaba conversando con un querido hermano en Cristo y él me dijo, bueno, la Biblia dice que Jesús fue allí a predicar. Me gustaría que aclararas bien este punto, Baruch. Wow. Esto es muy interesante, ¿vale? Siempre lo que me gusta escuchar de Baruch, ¿vale? Que siempre él toma el contexto de lo que se está hablando. ¿Para qué? Para entender el pasaje, ¿vale? En específico. Y luego él aplica las palabras, el idioma, ¿vale? Y ahí podemos nosotros coger el significado correcto acerca de lo que el texto bíblico quiere decir. Aquí no está hablando, dice, no está hablando de que haya Jesús ido a predicar el evangelio a esas personas, sino está diciendo, está afirmando que fue una declaración de victoria. No olvidemos que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Y la resurrección, pero la muerte ha vencido prácticamente a la muerte, al pecado y al infierno. Así que es una declaración de victoria, no es una predicación del evangelio como el catolicismo romano enseña. ¿Para qué? Para que esas personas del infierno, ¿vale?, sean sacadas y vayan al cielo. Eso no lo dice el texto bíblico, eso no lo enseña el texto bíblico, más bien es una declaración de victoria. Y esto es bueno tocar estos temas, y más que todo este versículo. ¿Por qué? Porque son de los pasajes más oscuros de la Biblia. Y hoy mismo estamos tomando algunos principios en la cual nos está dando esa luz para que nosotros le demos la correcta interpretación de lo que realmente dice en el texto bíblico. Sigamos escuchando a Baruch.
Sí, él no fue allí a predicar en el sentido de evangelizar, sino que fue para declarar. Tenemos que analizar las palabras y el significado de estas palabras en el griego original. El mensaje del versículo indica que él fue a proclamar una realidad a los que tenían fe, a los que estaban en el seno de Abraham, debido a que tenían la misma fe que tuvo Abraham, y que por tanto se les contaba por justicia. Él fue allí para proclamarles que Él es el Redentor. Él es aquel a quien ellos esperaban y anhelaban ver. Del mismo modo, fue a proclamar... Eso es muy interesante. ¿Se acuerdan que he leído el capítulo 11 de Hebreos, en la cual habla de la fe, habla de los antiguos, ¿vale? Entonces, claro, ahora sí hay un sentido en el cual Yeshua bajó, descendió al Sheol. ¿A qué? A publicar, ¿no? A declarar que el evangelio no, sino la victoria, ¿vale? Es una declaración de victoria lo que él hizo en la cruz. Y claramente todos los antiguos, todos los profetas siempre han hablado del Mesías prometido. Así que esto es muy interesante y debéis de tomar muy en cuenta. Marles a los que estaban en el infierno o en el Hades la razón por la que estaban allí y por qué estaban siendo atormentados, ya que rechazaron la fe y no tuvieron la misma fe que tuvo Abraham. No hubo evangelización alguna en el Seol. Como bien señalaste, Cristian, no hay segundas oportunidades. No existe una manera de recibir el evangelio después de la muerte. La palabra que se usa aquí es proclamación. Creo que dijiste lo mismo, es una declaración de victoria. Él fue allí para declarar que Él es la resurrección y la vida. Amén. Y como ellos habían creído en Él, los que estaban en el seno de Abraham, ellos tendrían la victoria eterna. Amén. Creo que es un mensaje oportuno porque se ha venido difundiendo información en el medio secular de Hollywood sobre la nueva película de Mel Gibson que será la secuela de La Pasión de Cristo y que se estrenará en el 2025 aproximadamente. Se dice que la trama se enfocará específicamente en lo que Jesús experimentó desde que murió en la cruz hasta su resurrección. Esperamos y oramos que ellos se apeguen a la perspectiva bíblica y no promuevan estas falsas doctrinas que erradamente enseñan que Jesús fue golpeado y sufrió en el infierno. Es muy importante que para el tiempo que esta película se estrene, porque sé que muchos cristianos ven este tipo de películas, que vuelvan a ver este video porque tenemos que creer lo que dice la Escritura y no lo que dice Hollywood. Continuemos. Muy interesante lo que acaba de decir. Y es cierto, ¿no? Siempre las películas siempre se van a pegar, no a la verdad. Pero esperemos que esta vez Mel Gibson se apoye en la Escritura como lo hizo en la Pasión de Cristo. Pero aquí hay dos cosas. Uno, que Jesucristo no descendió al Sheol a predicar el Evangelio. Porque según el catolicismo romano dice que Jesús descendió al Sheol, predicó el Evangelio y los sacó de ese lugar que vendría a ser el infierno. La otra postura es de que según Joss Meyer, Kaltenblanc, no sé qué más se llaman estos tíos, predicadores de televisión, ellos enseñan, ellos proponen de que Jesucristo bajó al Sheol y ahí Jesucristo fue golpeado, ¿vale? Eso tampoco no lo enseña la palabra, no está en el texto bíblico y vendría a ser una herejía. Lo que realmente Yeshua bajó fue a proclamar la victoria que él tuvo en la cruz del Calvario. Eso es lo que vendría, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo descendiendo al Sheol. Así que sigamos escuchando. Veamos algunos versículos clave, no solamente sobre lo que pasó, sino también sobre la victoria y cuándo fue obtenida esta victoria por Yeshua.
Efesios 4:8. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio regalos a los hombres. Tus comentarios. Aquí Buen tenemos texto, un ¿no? gran ejemplo. Vimos 1 de Pedro 3, iniciando en el verso 18, cuando él fue y proclamó a los que estaban en prisión. Ese es otro término para el Hades, o el lugar de tormento, de castigo. Él fue a proclamarles por qué estaban allí, pero para los que estaban en el seno de Abraham, dice que él llevó cautiva la cautividad, es decir, que él los tomó, y ellos eventualmente, luego de su resurrección, porque él es preeminente en todo, ellos también resucitaron. Vemos eso, por ejemplo, en Mateo 27, creo que en el verso 51, donde se menciona este hecho, y dice que dio regalos a los hombres. Ellos recibieron las bendiciones de la fe, recibieron las bendiciones de la fidelidad por sus obras y por cómo su fe les guió a comportarse y proceder. Todo esto nos habla de cómo eventualmente ellos también fueron llevados al cielo y no al seno de Abraham, porque hoy en día ya no existe el seno de Abraham. Hoy en día podemos decir con seguridad que el Seol y el Hades o el infierno son todos sinónimos, porque cuando él llevó cautiva la cautividad, vació el Seol. Isaías 5:14 habla sobre la expansión del Seol, indicando que se hizo más amplio. Así que hoy en día ya no existe un Seol para el creyente. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Wow. En la actualidad, cuando un creyente muere, se va directo a morar en la presencia de Dios, con su Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, en el cielo. ¡Ay, qué precioso, Dios mío! Oh, es que mira, me ha sorprendido. Me ha sorprendido esta declaración tan bonita, esta explicación tan preciosa de Baruch, ¿vale? Yo este video no lo he escuchado, lo estoy reaccionando porque me gusta reaccionar las cosas, no me gusta hacer las cosas premeditadas, pero lo que acaba de decir dentro del contexto bíblico tiene mucha razón, ¿vale? Mucha razón. Ahora entendemos el por qué Jesucristo bajó, descendió. Ahora no hay el Seol. Qué precioso lo que él ha dicho. Qué precioso lo que ha dicho. Sigamos escuchando. Los que rechazan el Evangelio se van al infierno o al Hades, que es lo mismo que el Seol hoy en día. Repito, el Seol y el Hades son en el presente la misma cosa. Wow. Gracias. Muy bien. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tus comentarios. Oh. Aquí hay un ejemplo perfecto de la promesa que tenemos. Y también la corrupción. Tus comentarios. Oh. Aquí hay un ejemplo perfecto de la promesa que tenemos. Y también él no cometió pecado alguno, así que, ¿por qué habría de sufrir de cualquier modo, aparte de lo que sufrió en la cruz? Cuando él dijo, consumado es, todo sufrimiento terminó. Él simplemente fue al Seol. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy importante lo que este texto es lo que está diciendo el texto. ¿Por qué es tan importante? Porque hay unos que postulan, por ejemplo, los unitarios bíblicos, toda esa gentuza hereje. Ellos postulan que Jesucristo, ¿vale? Que Jesucristo vivió o nació de la carne o nació en pecado. Por un texto totalmente retorcido, ¿vale? Que ellos utilizan, que está en el libro de Romanos. Pero aquí claramente el texto es tan específico. Dice, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿vale? Esto es muy, pero muy interesante. Sigamos. Saludos, mi querido Pedro. Tanto al seno de Abraham como al Hades, con el fin de proclamar su identidad como Salvador, a demostrar a los perdidos por qué estaban en el Hades y a llevar cautiva la cautividad de los salvos y guiarlos hacia el reino de los cielos. Gracias.
Oseas 13:14. Los rescataré del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. Oh muerte, seré tus plagas, oh tumba, seré tu destrucción. La compasión está oculta a mis ojos. Tus comentarios, Baruch. Aquí tenemos un gran ejemplo. La palabra rescate es sinónimo de un pago. Es muy similar a la palabra hebrea pudut, que significa el pago por la redención. Los redimiré de la muerte. Este es un término de victoria. La redención aquí habla del resultado de ese pago, y está diciéndonos simplemente que Él se convirtió en aquel que sufre. Él recibió todo el castigo, de modo que nosotros no lo recibiésemos. Cuando su cuerpo finalmente fue llevado a la muerte, creo que a esto es a lo que se refiere yo seré tu destrucción, queriendo decir que Él sufrió todo eso para que nosotros no tuviésemos que soportar nada de eso en lo absoluto. Muy importante. Lucas 23:43. El contexto de este pasaje obviamente es la cruz, cuando Jesús le responde a uno de los 2 ladrones que estaban colgados a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tus comentarios. Allí Él le está haciendo la promesa a uno de esos criminales que, según algunos eruditos, estaban convictos por homicidio e insurrección. Pero dejando eso a un lado, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. Nos habla del seno de Abraham, otro término para paraíso. Él no está hablándole allí del cielo, pues primero Él tenía que ir al seno de Abraham, este hombre, este ladrón que estaba por morir. Pero al final, gracias a su fe, por haberse vuelto al Mesías Yeshua en fe, Él también recibió esa promesa de reino. Y por supuesto, cuando la cautividad fue tomada cautiva, Él también ascendería a los cielos junto al resto de los que moraban en el seno de Abraham. Wow. Correcto. Con este pasaje es muy importante mirar el contexto también, porque habla específicamente sobre la victoria en la cruz. Colosenses 2:15. Yeshua, después de desarmar a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en él. De ningún modo dice aquí que luego de sufrir 3 días de tortura, Él lograría la victoria y los exhibiría públicamente, sino que con efectos inmediatos, tras su obra perfecta en la cruz, Él tuvo la victoria sobre el enemigo. Tus comentarios, Baruch. Es así, no existe ningún verso en la Biblia que hable que el Mesías haya sufrido fuera del tiempo de su crucifixión. No acepto. Este texto es muy interesante lo que acaba de leer, ¿vale? Él obviamente está postulando, o lo que está diciendo el texto, que no hay ninguna evidencia bíblica de que Jesús haya sufrido algún azote o cualquier situación en el infierno, lo que esos falsos predicadores enseñan. Tampoco se está postulando que Jesús bajó, predicó el evangelio, como dice el catolicismo romano, y sacó del infierno a esas personas. Tampoco está diciendo el texto, pero nos está dando realmente un panorama muy importante en la cual nosotros vamos a determinar que Jesús bajó y proclamó la victoria. ¿Cuál victoria? Esa victoria que tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces la situación está ya más clara. Ya no hay el seno de Abraham, lo que dijo Baruch, ¿vale? Y el Sheol se expandió. O te vas a una eternidad con Cristo, o te vas a una eternidad de condenación. Y se acabó la cuestión. Pero sigamos viendo esas premisas, porque nuestra fe, doctrina y creencias deben basarse en la Biblia. Insisto, tienes razón aquí. Esto habla de Yeshua derrotando todo principado y potestad, y haciéndolo, como bien dijiste, en la cruz. La cruz, a la que el mundo considera un lugar de muerte, en realidad, como dice aquí, es un lugar de triunfo. Por esto, dice Pablo, me glorío en la cruz. Gracias. Amén.
Uno de los versos más importantes sobre el que incluso hemos grabado un video aparte sobre este tema es Juan 19:30. Entonces cuando Jesús hubo recibido el vino agrio, dijo, está terminado o consumado es. E inclinando la cabeza, él entregó el espíritu. Yo no veo aquí que diga algo como que esto estará terminado después de que yo sea torturado o golpeado durante 2 o 3 días. Si él dijo consumado es porque consumado es. Pero, ¿cuál es tu opinión, Baruch? Totalmente de acuerdo contigo, Christian. En el griego original aquí, telestein es un término que habla sobre finalización, plenitud, culminación. Pero lo importante es que ha culminado de manera perfecta. Esta palabra significa que todo lo que tenía que hacer Yeshua lo hizo sobre la cruz. Así que no quedaba otra obra por hacer en el Hades. Y cuando digo obra, me refiero a una obra de redención. Él sí fue allí, como hemos dicho ya varias veces, fue al Seol, tanto al Hades como al seno de Abraham, con el fin de proclamar, de revelar. Las almas en el seno de Abraham habían creído, como dice el famoso versículo de Joel, sé que mi Redentor vive. Ellos sabían que el Redentor existía, pero no sabían quién era. Tenían fe en aquel que era la simiente de Abraham. Por eso el Mesías fue allí para proclamarles que él era esa simiente. Ese es el contexto para su proclamación, pero su obra de redención ya estaba finalizada. Como conclusión, la Biblia da poca información sobre qué hizo exactamente Cristo durante los 3 días entre su muerte y su resurrección. Lo único que sabemos con certeza es que, según las propias palabras de Jesús en la cruz, fue al paraíso. También podemos decir con confianza que, una vez terminada su obra de redención, Jesús no tuvo que sufrir en el infierno. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, diré algo que creo que es importante. Desafiamos a la gente a no aceptar lo que cualquiera les venga a enseñar. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Esto es muy interesante, esta recomendación es muy importante, ¿no? Que nosotros no escuchemos a estos falsos predicadores. ¿Cuál es el fenómeno del TikTok? Aquí en el TikTok a la gente le encanta el morbo, le encanta la pelea, le encanta el debate, ¿vale? Y la gente lastimosamente aprecia muy poco cuando se habla de doctrina. Y esto yo ya lo sé y ya lo he comprobado. Y esto funciona de esta manera. Pero la gran diferencia es realmente qué es lo que tú estás haciendo. En qué realmente estás creyendo. Que no sea como esos que no creyeron en Jesús y ahora están en un lugar de tormento. No hay una segunda oportunidad. No lo hay, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que no hay una segunda oportunidad. Jesús no bajó al infierno a proclamar el evangelio y los sacó a ellos y luego los llevó a los cielos. No, eso no enseña el texto bíblico. Tampoco Jesús bajó y fue golpeado. Tampoco dice esto. Jesús bajó a proclamar su victoria, y a esas personas que realmente habían creído en él, que estaban en el paraíso, evidentemente ellos sí ahora están en el reino de los cielos. El paraíso, el Sheol, el seno de Abraham. Ahora sigamos escuchando la última parte. Y no olvides que este estudio lo voy a subir al YouTube. La Biblia es la única que contiene la verdad, por lo que insistimos que todo lo que nosotros digamos deben verificarlo y asegurarse que se alinea con la palabra de Dios. Por favor, tengan todos muchísimo cuidado en cuanto a las enseñanzas que oyen. Dicho esto, Baruch, te doy la palabra para tus comentarios finales. Estoy muy feliz de que podamos servir a un Dios de victoria. Sabemos que el Mesías en la cruz pagó el precio total y lo hizo de manera perfecta, por lo que podemos tener seguridad plena. No tenemos que dudar ni nos tiene que faltar la certeza. Podemos creer y saber que hemos sido redimidos por el cuerpo del Mesías y por la sangre del Mesías.
Damos testimonio de esto cuando recibimos la cena del Señor, también conocida como la comunión. Y esto proclama su victoria. El Mesías no sufrió en el infierno. Él descendió al Seol con el fin de proclamar la victoria, que Él ciertamente es el Redentor, y solo mediante la redención y el mensaje de la redención que conocemos como el Evangelio, las buenas noticias de redención, solo por el Evangelio tenemos la seguridad de nuestra salvación, confiando en Él, dependiendo de Él y sabiendo que Él no solo pagó el precio, sino el haber sido levantado de la muerte por Dios Padre, demuestra que Dios mismo recibió esa obra perfecta de redención, de modo que podamos tener esperanza de reino. Amén. Ciertamente Amén. no puedo agregar nada más a eso, Baruch. Así que, hermanos y hermanas, espero que si tenían dudas o confusión. Muy interesante. Hemos visto a dónde fue Jesús después de su muerte. Hemos visto la gran diferencia entre el seno de Abraham y el Sheol o el Hades. Y nada, este sería el estudio realmente precioso y bajó Yeshua al infierno y obviamente la escritura nos ha contestado a estas incógnitas. Así que muchas bendiciones, Dios os bendiga y hasta otra oportunidad. Shalom.